¿Cuáles niños? Cuando era aún más joven, vivíamos en un barrio cerca de las montañas, muy lindo lugar. Un día por la noche, a lo más o menos a las 2 de la mañana, llegué a mi casa y mi mamá ya me estaba esperando para abrirme la puerta. Porque teníamos una reja con candado y luego estaba la puerta. Bueno, a eso llego caminando, noto algo en la vereda de mi casa, justo abajo del poste de luz que hizo poner mi mamá. Y era el único en la cuadra. La cosa es que yo miraba algo con forma medio grande y pensé que era un perro. A todo esto me voy acercando y empecé a sentir miedo porque no había nadie al llegar a mi casa. Y era un niño, a primera vista pequeño, de casi 2 o 3 añitos, sentado solo a las 2 de la mañana. Como les dije antes, la cosa es que sentí esa sensación de tía porque no tenía hijos, aún solo sobrinos por el momento. Y ver a un niñito solo me comencé a acercar naturalmente y solo pude ver sus piernitas y tenía un sombrero o gorro. Lo más extraño es que no hablaba y tampoco le podía ver su rostro cuando le pregunto, nene, ¿dónde vives? Y yo ahí miraba para todos lados porque no pasaba nadie por la cuadra y en ese momento el niño me comienza a señalar su dedo hacia las montañas que estaban frente de mi casa, pero antes de las montañas habían más hogares. Y es como que las montañas estaban unas cuadras más atrás y cuando ese ser me señalaba con el dedo las montañas, yo sentía escalofríos porque lo primero que pensé que me decía en las casas del frente, pero ahí no había niños. Y además había un galpón vacío. Miro más allá y claro, estaban las montañas. Entré corriendo a mi casa para decirle a mi mamá y ayudar al niño o a ese ser de la noche. Solo 2 segundos demoré y el niño ya no estaba. No habían rastros de ese pequeño. Pasaron años y aún tengo esa sensación en mi estómago de saber qué quería o qué cosa era, pero de que me asusté, me asusté. Y así damos inicio a Rincón Paranormal. Bienvenidos. El reloj de bolsillo. Cuando era un niño no había nada que comer. Yo era el mayor de 5 hermanos, así que era mi deber asegurarme de dejar que mis hermanos y hermanas comieran antes que yo. La guerra estaba avanzando lentamente desde la costa y a medida que se estrechaba, nuestra comida se escaseaba. Los animales huían del área o eran sacrificados y consumidos debido al pánico de las demás familias de nuestra villa. Nuestra madre era una mujer sabia y precavida, así que esperábamos hasta el otoño para sacrificar nuestras 2 gallinas, cuando la grama y la corteza de los árboles se habían vuelto muy difícil de encontrar o incomestibles. Las demás familias sabían que teníamos gallinas y mi madre se quedaba despierta toda la noche, cada noche, para cuidarlas, cuando las gallinas ya no eran más que huesos y los huesos se habían vuelto quebradizos y porosos por las muchas sopas de mi madre. Ella nos mandó a mí y a 2 de mis hermanos a recolectar insectos y ratones de campo para la cena. Estábamos hambrientos, pero no del todo famélicos. Hasta una mañana que nos levantamos ante la primera nevada y ya no quedaba nada de vida para comer. Mi madre comenzó a considerarlo inevitable. Quizá debía ir a la costa y venderle el reloj de bolsillo de mi padre a uno de los soldados ebrios pero bien remunerados. Era la única cosa valiosa que nos quedaba y la única reliquia de la familia que mi madre me podría heredar. Yo no quería que se fuera, tenía miedo de que la guerra nos alcanzara mientras ella no estaba y era demasiado joven y demasiado débil como para proteger a mis hermanos menores. Le rogué que se quedara, pero insistió en que todo estaría bien y prometió volver antes de que la semana terminara. Tenía mucho miedo y cuando mi madre estaba fuera preparando su bolsa, aplasté el reloj de bolsillo bajo mi zapato y lo coloqué de vuelta en el escritorio medio podrido. Mi madre lloró por días. Mis hermanos hicieron su mejor esfuerzo por reconfortarla, mientras la veía pelando el cuero de sus botas para hervirlo como cena. La noche siguiente, mi madre encontró una rata muerta e hirvió la enfermedad usando la nieve virgen de la noche anterior. Al día siguiente,
llenó nuestras barrigas con huesos de rata y más nieve derretida. Mi hermano pequeño, Albert, nos mantuvo a todos despiertos esa noche llorando por su hambre. Rogaba por todas las cosas que solíamos comer cuando teníamos cosechas y animales: estofado de carne, panecillos blancos, maíz suculento y cordero condimentado. Hizo que todos nuestros estómagos gruñeran y nos torturaran a sí mismos, y terminé pidiéndole que guardara silencio mientras nuestra madre sollozaba desde su habitación. Acaricié el cabello de Albert por horas. Él se quejó hasta que la luz tenue del amanecer se coló por nuestras cortinas endrojosas. Podré escuchar a mi madre en su habitación retocando el reloj. El hambre había desgastado mi miedo a los soldados desde hace mucho y recé silenciosamente que lograra repararlo. Mi madre trabajó en el reloj de bolsillo durante todo el día y hasta la noche. Celia había encontrado grillos muertos en las paredes de una pastelería abandonada, y mientras los comíamos, mi madre emergió de su habitación. La sonrisa en su rostro fue una que casi había olvidado, pues lo había visto desde el día que nació mi hermana. Nos dijo que había reparado el reloj de nuestro abuelo y que había oído de un campamento de soldados que estaba cerca. 3 días, nos prometió, 3 días, y regresaré con zanahorias, cordero y panes tan grandes que llenarán sus barrigas por todo un año. Aplaudimos de la alegría y corrimos por nuestro pequeño y sucio patio con un regocijo que parecía ser un lenguaje extranjero para nosotros. Mi madre dijo que todos debían ayudarme a buscar cosas hermosas con las cuales decorar la mesa del comedor. A la mañana siguiente nos dio a todos un pedazo de caucho de la suela de sus zapatos para que lo masticáramos, y nos mandó en nuestra misión después de habernos dado un beso de despedida y de haber prometido que regresaría antes de que nosotros nos diéramos cuenta de su ausencia. Nos divertimos mucho ese día recolectando herraduras y piezas de vidrio roto. Enroscamos pedazos de cordel a través de las herraduras para colgarlas encima de la mesa y amarramos el vidrio a las puntas. Esperando que destallaran bajo la luz de la lámpara, regresamos a casa mientras el sol se ponía, felices por el trabajo de nuestro día y ansiosos por retomarlo la mañana siguiente. Aún estábamos cerca de la casa cuando lo olí por primera vez: cebollas, caldo de pollo, cordero condimentado e incluso caramelos. Corrí tan rápido como pude, lanzando al suelo nuestras decoraciones de mesa en mi búsqueda desesperante por la comida. Irrumpí por la puerta de la entrada. Encontré a mi madre en la estufa preparando nuestra cena. Con una veneración silenciosa le extendí mis brazos y su sonrisa me dio a entender que había tenido éxito. La abracé con más fuerza y me senté en la mesa mientras mis hermanos y hermanas llegaban por la entrada. Se sentaron en sus lugares rápidamente, con miradas hambrientas y expectantes en sus rostros, mientras mi madre traía una bandeja humeante con cordero condimentado. Nos insistió con la cabeza y nosotros llenamos nuestras manos con la carne nutritiva, sin siquiera prestarle atención a nuestros platos. Después de la cena nos mandó a la cama con nuestras barrigas llenas, prácticamente sin haber dicho una palabra desde que la cena fue servida. Comimos nuestra ración la noche siguiente y luego la siguiente y la siguiente. Pero a medida de que nuestras reservas de alimentos comenzaron a terminarse, pasaba lo mismo con la salud de nuestra madre, cada día nuevo más desgastada, hasta que mis hermanos y yo quedamos peleando por sobras de carne cruda, mientras mi madre yacía débil y marchita en su alcoba. La primera noche que volví a pasar sin comida fue la noche que el éter feliz y brumoso comenzó a alzarse, y mis recuerdos de los días anteriores comenzaron a tomarse confusos. Recordaba que el cordero condimentado que había comido con tanta ferocidad en realidad estaba enfermizamente dulce, y que los acompañamientos que había olido desde la distancia nunca fueron parte del festín. No podía recordar que mi madre hubiera comido algo en todos los días desde su regreso. En vez de ello, se quedaba sentada junto a nosotros en la mesa, en silencio,
contemplando la pila de carne gris que consumíamos con tanto fervor. Atemorizado y hambriento, no pude dormir hasta la hora más oscura de la noche. La mañana siguiente, cuando mi madre emergió de su habitación, le pregunté qué había sido del reloj de mi abuelo, y me dijo que se lo había vendido a su mercader adinerado, que estuvo encantado de habérselo comprado. Luego nos mandó a pelar corteza de los arbustos del bosque. Quizás la razón por la que no comprendí lo que había pasado en ese entonces fue porque era demasiado horrible como para ser considerado y tenía demasiada hambre. Pero mi madre murió hace unos días y en la muerte me encomendó la verdad de su inventario de miserias posesiones. Heredé una pequeña caja que no contenía nada más que un reloj de bolsillo roto y brillante. Quizás mi madre quería que lo recordara todo, la única esperanza de nuestra supervivencia, que yo había aplastado bajo mi talón, su último beso amoroso antes de que nos mandara a recolectar decoraciones para el festín. La carne gris excesivamente condimentada y el olor a rancio que había comenzado a flotar por debajo de la puerta de su alcoba, volviéndose más punzante con cada día. Mi madre se sacrificó más por su familia de lo que la mayoría se hubiera atrevido. Solía lamentarse porque no tendría nada por lo cual recordarla, ninguna reliquia de la familia que pudiera regalarle a mis propios hijos. Por ahora solamente tengo su reloj de bolsillo, algo que no puedo darle ni siquiera a mis propios hijos, no porque el vidrio esté roto, no porque los engranajes estén desencajados. No puedo desprenderme de ese reloj porque es una maldición que debo soportar, pues el metal brillante y torcido nunca perdió el color enfermizo de esa carne dulce y grasienta. Ego de hombre. Mi abuelo era un mujeriego. Dejó a mi abuela por irse con otras mujeres, con las cuales tuvo otros hijos, pero siempre hablaba muy bien de mi abuela, ya que fue su primera esposa y a pesar de todo, era muy buena persona y trabajadora. Todo esto se los hacía saber a sus nuevas mujeres y típico del ego del hombre, siempre quiso compararlas con ella, lo cual fue un gran error, ya que una de ellas investigó el domicilio de mi abuela y en cuanto pudo fue y aventó tierra de una tumba al jardín de la entrada de su casa. No tengo idea de cómo se pudieron dar cuenta, esa parte no me la sé. Lo único que sí sé es que comenzaron a pasar cosas, se veían sombras, movían cosas. A varios miembros de la casa se les subía el muerto, como se dice por aquí. Por lo que mi abuela decidió traer a un cura a bendecir la casa, la cual constaba de 2 plantas, 4 cuartos y 2 baños completos, cocina, sala y comedor. El primer cura que vino a bendecir la casa comenzó por la planta baja. Cuando tocó el turno de subir las escaleras, se negó rotundamente, lo cual se le hizo raro a mi abuela. Sin embargo, no desistió y mandó a traer a otro cura, el cual de la misma manera que el anterior, se negó a subir las escaleras hacia la siguiente planta. Ninguno de los dos dio una explicación del por qué no querían subir. Mi abuela, desesperada, decidió traer a una persona que realiza limpias. La mujer prendió un brasero y puso en él algunos implementos para comenzar la limpieza, procediendo a comenzar a limpiar en la parte baja de la casa. Ella sí se decidió a subir las escaleras. Cuando llegó al último escalón, el brasero se le cayó de las manos como si alguien se lo hubiera quitado y aventó al piso. Volvió a agarrar el brasero. Más que dedicada, dio el paso para subir el último escalón. Y el brasero se volvió a caer. Ya no quiso subir porque, según dijo, la presencia que no la dejaba ascender no quería irse. De hecho, quería mantenerse en alguna de las hijas más pequeñas, por lo que no se iba a ir para nada. Cuando fue la señora a hacer la limpia, no me encontraba ahí, estaba pequeño, pero me tocó ver de primera mano lo que hizo, aunque no entendía qué es lo que pasaba, pero fui testigo de ello. A partir de ese entonces siguieron pasando cosas y sucesos en la casa de mi abuela, pues este ente aún sigue vigente en nuestra familia, y aunque a ciencia cierta no sé si algún día se irá, solamente se quemará más fuerte.
¿Con quién habla? Hace unos días conocí a Laura, una chica realmente atractiva. Luego de hablarle, conseguí entablar una pequeña amistad con ella y le pedí su número de contacto para continuar la conversación a través de WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Preguntó la chica. Muy bien, le respondí mientras me acostaba en la cama. Sabes, hoy te vi caminando cerca de mi casa. Creo que vivimos en el mismo barrio. Es increíble que no te hayas dado cuenta. Wow, no puedo creerlo, qué tonto soy, jaja. Oye, he pensado en ir a visitarte, estoy sola y aburrida. ¿Qué tal si me das tu dirección? La pasaremos bien. Con gran rapidez le di la información de mi domicilio y organicé todo para su llegada. Cabe aclarar que estaba solo y mis padres no volverían en todo el día. Pronto me di cuenta que le había pasado erróneamente la numeración de mi casa, por lo que volví a escribir explicándole mi despiste. Noté enseguida que no recibió el mensaje, tal vez tenía el celular apagado, pensé. Entonces llamé a su teléfono fijo y del otro lado respondió un policía. Se encuentra llamando sobre la escena del crimen. ¿Quién habla? ¿Qué? ¿Cómo que la escena del crimen? Pregunté extrañado. Encontramos el cuerpo de una joven hace unas 3 horas. ¿Es usted un familiar? Colgué de inmediato. Después de asimilar la situación, me convencí a mí mismo de que era imposible que hubiera hablado con ella hace unos instantes. Minutos después, mi celular recibió una notificación. ¿Otra vez ella? No puede ser. Con mano temblorosa la eliminé de entre mis contactos. Ahora estoy más confundido que nunca. No era fácil digerir todo lo que acaba de pasar. Sin embargo, por otra parte, me siento aliviado de mi error, aunque me sigo preguntando con quién diablos estaba hablando. Encuentro espiritual. Tenía yo de 6 a 8 años. Recuerdo irnos a dormir. Mi mamá nos persinaba y nos hacía rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Nos acostábamos, ella nos bendecía y éramos muy felices. Mi madre fue una muy buena madre. Como les decía, en la madrugada yo sentía que estaba gente hablando cerca de mi cama y después sentía como 4 personas estaban levantando mi cama. Me subían hasta como llegando a la cintura, me sacaban afuera de la casa, me llevaban a la plaza, me caminaban por el centro del pueblo. Este era un pueblo pequeño en ese tiempo. Se llamaba Villa Quesada, un pueblo de Costa Rica. Me pasaban por el hospital y de último me entregaban a la iglesia católica. De eso, regresábamos dándole vuelta al pueblo y de último sentía el boom de la cama cayendo otra vez en el cuarto. Fueron varias veces que me pasó, no recuerdo si era un sueño o si era de verdad. Después de tantos años, hasta hace como una semana que recordé ese episodio de mi niñez. Me puse a recordarlo, no sé si fue un reencuentro o algo espiritual, pero también pensé si es que recordé una muerte mía. Por el trayecto que fue de la madrugada, me gustaría saber qué es lo que piensan. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, queridos oyentes de Rincón Paranormal. Espero que les haya encantado, al igual como a mí, narrarles como siempre estas anécdotas e historias paranormales. Así que los veo el día de mañana. Se cuidan mucho. Bye bye.